Hola, hoy celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor. ¿Y qué significa la palabra Epifanía? La palabra Epifanía significa manifestación, Dios que se manifiesta. Y uno se pregunta, ¿y en este evangelio dónde se ve que Dios se ha manifestado? Vamos a escucharlo con atención para ver por qué celebramos hoy esta fiesta de la Epifanía del Señor. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisado en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. La semana pasada hablábamos de la condición que tenían los pastores. Realmente eran personas excluidas por la sociedad, por el poder religioso de la época. Es decir, eran consideradas personas impuras, personas pecadoras, personas que por lo tanto no podían participar de ninguna actividad en el templo. Es decir, eran discriminados, eran paganos y como tal eran considerados alejados de Dios. ¿Cuál es la sorpresa? Que precisamente el ángel del Señor en primer lugar le anuncia a ellos la gran noticia que ha nacido el Mesías. De modo que ante los ojos de Dios son los primeros. El evangelista San Mateo, en el evangelio de hoy, vuelve con la misma idea. Y entonces está tratando de incluir aquí para hacernos entender que efectivamente para Dios no hay distinción de personas. ¿Por qué? Porque nos dice que unos magos venidos de Oriente. Y si es de Oriente, está fuera del pueblo de Israel. Y todo aquel que estaba fuera del pueblo de Israel era considerado como un pagano. Por lo tanto, hoy San Mateo vuelve con la misma idea de incluir a aquellos que la sociedad excluye, porque ante los ojos de Dios nadie puede sentirse excluido, todos somos iguales. Entonces nos presenta, fíjate que lo siguiente, nos presenta a unos hombres con un título de magos. El título de magos, de la magia, era considerado en aquella época como una de las cosas peores. Es decir, si ya eran paganos y estaban alejados de Dios, dentro de la categoría de alejados de Dios o dentro de la categoría de paganos, los peores, ¿quiénes eran? Los brujos, los hechiceros, los que practicaban la magia. Era considerado un pecado tan grave como el robar o como el abortar. Inclusive en el libro de Levítico viene condenado quienes practican la hechicería, la brujería. ¿Qué quiere el evangelista presentarnos con esto? Nos quiere manifestar cómo Dios se manifiesta a toda la humanidad. No a un grupo especial, sino a toda la humanidad. Que no se excluye a nadie, ni siquiera al más pecador. Y para responder al sentido de la manifestación del amor de Dios, que es un amor universal, con estos magos se representa la universalidad. Por eso la gente comenzó entonces a darles ciertos nombres y ciertas edades y ciertos colores. Entonces le dieron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor sería un anciano de raza blanca. Gaspar sería un adulto de rasgos orientales. Y Baltasar sería un joven de color negro, para representar la raza, llamémosla así, africana. El evangelista dice que unos magos venidos de Oriente vieron una estrella. Recordemos que en aquella época, y también hoy en día, la gente dice, unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Pero siempre se tenía la idea de que cada quien nacía con una estrella. Es por eso que los magos se encaminan buscando una respuesta a ese fenómeno que tienen delante de ellos, una estrella. Cuando los magos llegan a Jerusalén, el primer asombrado es el rey Herodes.
un rey falso, ilegítimo, un rey prepotente, un rey que pensó quedarse para el resto de su vida, un rey temeroso de su propio gobierno, tenía temor a que le quitaran el trono. Tanto es así que mandó a asesinar hasta a sus propios hijos para que no le quitaran el trono. Es decir, un rey malvado, un rey malo. Él fue el primero que se desconcertó cuando le dijeron que había nacido un rey. Pero también con él toda Jerusalén. Cuando se habla de toda Jerusalén, se refiere al poder religioso que tenía controlado y dominado al pueblo. Pues también Jerusalén se sobresaltó porque hay una amenaza de que vienen a quitarles el control, el dominio que ellos tienen sobre la población. Es por eso que desde el principio del Evangelio, Jerusalén aparece como una ciudad en tinieblas. La estrella no se vio en Jerusalén, se va a ver después en otro lugar. Jerusalén es considerada como la ciudad que mató, que asesinó a profetas. Es más, Jesucristo resucitado ni siquiera se apareció en Jerusalén. Es decir, considerada como la ciudad oscura, la ciudad en tinieblas. Luego la estrella va a aparecer de nuevo sobre el lugar donde está el niño Dios. Mientras Jerusalén y el rey Herodes están temblando de miedo, estos magos están llenos de alegría. Llenos de alegría, ¿por qué? Porque van a ofrendar, porque entendieron que se siente más alegría cuando se da que cuando se recibe. Y están dispuestos a ofrendar dones y regalos al niño que acaban de encontrar, con su madre, San José, y allí recostado en el pesebre. Estos magos ofrecen 3 regalos: oro, incienso y mirra. Veamos el significado de cada uno de ellos. En primer lugar, el oro. ¿Qué significa el oro? El oro significa la realeza. Es decir, ya no solamente es el pueblo de Israel el que es el reino de Dios, sino que también estos que vienen de Oriente también tienen dignidad real. Por lo tanto, el amor de Dios no solamente es para el pueblo de Israel, sino que no tiene límite, no tiene frontera, alcanza inclusive hasta los paganos. Entonces el amor de Dios es un amor universal y ellos también son considerados reyes, por lo tanto ya no se hablaría del reino de Israel, sino del reino de Dios, porque es un reino universal. Con esto se nos representa que el reino de Dios no tiene fronteras. Es una oferta del amor de Dios que ayuda al hombre a cambiar de vida y le permite a Dios gobernar al hombre, no emanando leyes, sino comunicándole su misma capacidad de amar. Por lo tanto, el amor de Dios se extiende a todo el universo. El incienso. El incienso era un privilegio único que tenían los sacerdotes. Eran ellos los únicos que podían ofrecer el incienso en el templo. Era un privilegio, es decir, el pueblo de Israel se creía el pueblo único capaz de ofrendar a Dios. Pues también este privilegio de creerse los únicos viene desechado. Este privilegio ya no es reservado únicamente al pueblo sacerdotal, al pueblo de Israel. Es decir, todos pueden dirigirse directamente a Dios sin tener necesidad de algún mediador. Y finalmente la mirra. La mirra en el libro del Cantar de los Cantares es el perfume de la esposa. Y entonces el pueblo de Israel se consideraba la esposa de Dios. Y entonces Dios como tal, el marido, no solamente gozaba de los perfumes de la esposa, sino que la vigilaba, la cuidaba y la atendía. Y el pueblo de Israel se consideraba la esposa de Dios. Por eso también este privilegio de considerarse la esposa de Dios ya no es más Israel, es toda la humanidad amada por el mismo Dios. Este es el significado de lo que es la manifestación de Dios, de la epifanía de Dios. Es decir, un Dios que se manifiesta, que manifiesta su amor a toda la humanidad. A los más alejados, practiquen lo que practiquen. El amor de Dios viene para todos. Ojalá y todos podamos aceptarlo. Esa es la gran noticia, la buena alegría que hoy nos trae a nosotros el Señor. Mientras unos tiemblan como Herodes o como el Jerusalén porque quieren dominar y posesionarse en el poder, otros reciben la alegría y la gracia de sentirse amados por Dios. Quiera Dios que tú también te sientas amado y protegido por el Señor. Pues bien, que ojalá y tengan todos una feliz semana. Que Dios les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.